La luz de la creación del mundo, como un velo delicadísimo, aún envolvía la tierra. Aquel manto de perfección absoluta parecía abrazar todo lo existente. La tierra en aquellos tiempos permanecía virgen y pura, sin conocer dolor, guerras ni destrucción. El hombre vivía en plena armonía con Dios, en un mundo donde solo reinaban el esplendor, la serenidad y la inmaculada pureza. Sin embargo, en algún lugar, en las sombras, se gestaban cambios. El equilibrio perfecto, que parecía eterno, estaba a punto de romperse. El jardín, cuna de toda existencia, era un paraíso sin igual. Montañas majestuosas se alzaban hacia el cielo, los mares danzaban al ritmo del viento, y el profundo cielo azul reflejaba la gloria imperecedera del Creador. Los animales habitaban en perfecta armonía, como si compartieran un alma única con la tierra. Adán, al contemplar las maravillas de la creación, se sentía en casa. Eva, a su lado, regalaba al mundo una sonrisa, sintiéndose parte integral de él, y las bestias se acercaban con total confianza. En este paraíso, el tiempo parecía haberse detenido, y la luz de la mañana nunca se desvanecía. Adán miró a Eva, y una sonrisa serena se dibujó en sus labios. Sí, todo esto nos fue dado, dijo él. No solo fuimos creados, somos amados. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de asombro ante la belleza etérea que Dios había creado para ellos. Adán comprendía que la creación no era solo un don generoso, sino un reflejo del amor de Dios. En ese instante, todo parecía perfecto, sin la sombra de la duda ni el temor. Pero en algún lugar, en lo profundo del Edén, ya había sido sembrada una semilla ominosa. Un susurro apenas perceptible penetró en el corazón de Eva. La serpiente se deslizó sinuosamente entre los árboles. Su belleza deslumbraba, y su voz, suave como una brisa, siseó, infundiendo la duda, ¿de verdad dijo Dios? Aquella perversa insinuación, como un fuego forestal, tocó el corazón de la mujer. Allí, donde antes reinaba una confianza ilimitada, nació la incertidumbre. Ante ellos se presentó una elección, y al desobedecer el mandato divino, comenzaron su caída. El mundo se transformó de la noche a la mañana. El Edén, aquel refugio perfecto, se convirtió en un recuerdo lejano. El hombre y la mujer fueron expulsados del jardín, y a la entrada fue puesta una espada flamígera, marcando la brecha entre la tierra y el cielo. Quedaron solos, despojados de la presencia de Dios, conscientes de su vulnerabilidad y de la profundidad del pecado que habían traído al mundo. El paraíso se perdió para siempre, y con él, la inocencia de Adán y Eva. Cuando Eva dio a luz a Caín, en sus ojos se leía el dolor, y una profunda tristeza se instaló en su corazón. El nacimiento de un hijo debería haber sido una celebración, pero ahora la alegría estaba empañada por la conciencia de que el mundo había cambiado para siempre. El pecado había penetrado en su linaje, y las generaciones venideras cargarían con la pesada carga de esa elección. Caín creció orgulloso, retraído, en lo profundo de su ser, cada vez más alejado de la gracia de Dios. Abel, en cambio, era diferente. Humilde y devoto, dedicó su vida al Señor. Con reverencia y respeto, ofrecía al Creador lo mejor de su rebaño. Ofreceré los mejores de mis corderos, pensaba, comprendiendo que para honrar a Dios era necesario dar lo más valioso. Es necesario dar lo mejor de uno mismo. Caín, por su parte, permaneció en silencio, y la amargura lo consumía. Presentó a Dios solo los escasos restos de su cosecha, frutos de la tierra desprovistos de toda atención y amor. Los mejores dones los guardó para sí, y lo peor se lo dio a Dios. Al ofrecer este sacrificio, Caín sentía solo el cumplimiento de una obligación, y no un acto sagrado de adoración. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó el don de Caín. La diferencia era obvia para todos. Abel sacrificaba de todo corazón, con fe sincera, mientras que Caín simplemente se deshacía de lo inútil. El pecado, para entonces, había penetrado profundamente en su corazón. Cuando Caín vio que su ofrenda había sido rechazada, una oleada de ira lo invadió. Envidia, orgullo, amargura, todos estos sentimientos se fusionaron. Miró a su hermano con un odio feroz. El campo se convirtió en el escenario de su furia. Caín, consumido por la ira, se acercó a Abel. En silencio, sin el menor remordimiento, levantó la mano contra su hermano. El campo,
que una vez había sido un lugar de crecimiento y prosperidad, se transformó en la tumba de un justo. Caín asesinó a Abel, y la sangre de su hermano inocente clamó desde la tierra, resonando en los oídos de Dios. El silencio que se instaló fue abrumador y opresivo, como si la creación misma se detuviera en luto por la pérdida. Dios contempló esta terrible escena, y por un breve instante, su rostro se apartó. Caín, ahora marcado por la culpa, se dio a la fuga. Dejó atrás la mirada llena de anhelo de su madre, el dolor en los ojos de su padre, y se condenó a una vida de vagabundo, errando por un mundo que ahora conocía plenamente la pesadez del pecado. La vida continuó, pero ya no era la misma. El mal se extendió ampliamente, y la sangre de Abel clamaba justicia. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su linaje, aunque marcado por el dolor y la caída, seguía buscando a Dios. Pero el pecado continuó enraizando en las generaciones posteriores, y la humanidad avanzaba hacia un futuro incierto, alejándose cada vez más de la pureza original de la creación. El conocimiento humano se hacía cada vez más vasto. En las fértiles llanuras comenzaron a surgir las primeras ciudades. Las tribus se transformaron en grandes naciones, y los hombres llegaron a dominar la tierra. Domesticaban animales, trabajaban metales, componían música y creaban obras de arte. Pero, a pesar de todos los logros, la corrupción seguía infiltrándose, como una sombra ominosa, en todos los ámbitos de la vida. Los hombres comenzaron a dar nombres a los vientos, a tallar imágenes, a erigir altares y a construir templos. Pero la verdadera conexión con Dios se había perdido, y los sacrificios se realizaban ahora sin alma, como la ofrenda de Caín. El mal crecía, y las semillas del pecado echaron raíces profundas en la humanidad. Las tribus y las ciudades seguían expandiéndose. Pero lo que sucedió en el Edén ahora parecía una leyenda lejana. Una historia que los hombres habían olvidado. El pecado, que comenzó con una simple elección, había envuelto al mundo entero, convirtiéndose en una parte integral de todo lo que tocaba la mano del hombre. Pero solo unos pocos invocaban el nombre del Señor. En un mundo que se alejaba cada vez más de la bondad y la pureza de antaño, los corazones de los hombres se endurecían. Los tiempos se volvían más duros, y las costumbres, más crueles. Entre aquellos que aún conservaban la memoria de Dios, destacaba Lamec, descendiente de Caín, un hombre conocido por su lengua afilada y sus acciones despiadadas. Se jactaba con orgullo de su fuerza y venganza, como si fueran trofeos, diciendo: «He matado a un hombre por una herida que me hizo. Si por la sangre de Caín se exige venganza 7 veces, por la mía será 77 veces». Lamec se convirtió en la encarnación del orgullo y la destrucción, un símbolo de una retribución sin fin. Parecía que la venganza se había convertido en su única religión, y la contagiaba a todos a su alrededor. La era se caracterizó no solo por el espíritu de innovación, sino también por un creciente egoísmo humano. El hombre, cada vez más alejado de su verdadera naturaleza, comenzó a ver en la fuerza el único lenguaje capaz de gobernar el mundo. Sin embargo, incluso en este mundo lleno de violencia y arrogancia, aparecían otros nombres dignos de mención. Jabal, a quien se llama padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado, conocía bien la vida nómada y la dependencia del hombre de la tierra y los cielos. Jubal, maestro diestro de melodías, creaba flautas de hueso y arpas, utilizando cuerdas de plantas que crecían alrededor de su asentamiento. Tubal-Caín, herrero que dominó los secretos del metal, forjó lanzas y espadas, perpetuando así la historia del ascenso y la caída de la humanidad. El arte y la destrucción iban de la mano, formando una paradoja en la que la belleza de la creación se entrelazaba con la fuerza destructiva a la que ahora aspiraba el hombre. A medida que las ciudades crecían, los hombres comenzaron a crear reinos. Los caudillos se transformaron en reyes, y palacios, construidos con piedra tosca, se erigían sobre los valles como monumentos a la vanidad humana. Fastuosas festividades y sacrificios se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana. Los altares se erigían no a Dios, sino a ídolos de poder, riqueza y gloria. Los hombres, antes humildes y devotos, se hundieron ahora en un círculo vicioso de adoración a su propio ego. La aspiración a lo divino fue sustituida por una implacable sed de autoexaltación. Desde las alturas celestiales, el Señor observaba esta transformación. El abismo entre el hombre y Dios se hacía cada vez más grande. El Señor veía cómo la fe cedía el paso a la sed de poder, cómo los corazones de los hombres se endurecían y se volvían impermeables a la verdad.
La búsqueda de la comprensión espiritual fue desplazada por la arrogancia y el afán de dominio. La conexión con el Creador se desmoronaba. Pero aún quedaba una débil chispa de esperanza. En tiempos de Enos, la situación comenzó a cambiar. Los hombres, cansados de su propia corrupción, volvieron a invocar el nombre del Señor. Este momento, aunque insignificante en comparación con el vasto abismo de depravación, trajo consigo una suave brisa de esperanza. En los corazones de los justos aún ardía el fuego de la fe, aunque débil, como brasas moribundas en la oscuridad. La humanidad estaba perdida, pero aún quedaban aquellos que la buscaban, aquellos que recordaban a su Creador. Sin embargo, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los árboles parecían menos verdes, los cielos menos claros. Los animales se volvieron más cautelosos y distantes, como sintiendo la corrupción que había invadido el mundo. La tierra, presa de la ansiedad, parecía reflejar el dolor del pecado que sembraban los hombres. Todo cambió para siempre, y los ecos de las decisiones tomadas por los hombres aún se sienten en cada ser vivo, en cada piedra y en cada río. El eco de aquellos antiguos eventos sigue resonando a través del tiempo. Fue entonces cuando empezó a surgir un susurro, que se convirtió en un fuerte murmullo. Antiguas leyendas comenzaron a transmitirse de boca en boca, narrando sobre seres celestiales que descendieron a la tierra, sobre los vigilantes. Su sola presencia causaba a la vez reverencia y temor. Los hombres tendían a verlos como dioses, mientras que las mujeres los percibían como salvadores. Estas criaturas, a quienes se les había encargado observar a la humanidad, comenzaron gradualmente a apartarse de su misión divina, rompiendo los límites establecidos. «Mirad qué hermosas son las hijas de los hombres», se susurraban unos a otros, sucumbiendo cada vez más a la tentación de la belleza y los deseos carnales. En un lugar sagrado, en lo alto del monte Hermón, 200 de ellos hicieron un pacto secreto. Juraron descender a la tierra y no regresar hasta haber tomado como esposas a mujeres terrenales. Este fue el inicio de una era de depravación que cambió para siempre el rostro del mundo. Cuando descendieron a la tierra, su llegada estuvo marcada por la majestad y el esplendor. Los hombres los miraban como a dioses enviados del cielo. Sus vestiduras resplandecían como la luz de las estrellas, y sus voces resonaban como un suave trueno. Sus ojos penetraban hasta el alma del hombre, poseyendo un poder inefable. Las mujeres estaban presas del deseo, y los hombres, del miedo. No eran seres comunes, y su presencia resonaba en los corazones de todos. Las mujeres terrenales, cautivadas por su belleza etérea, se entregaron a ellos sin reservas. Y los hijos nacidos de estas uniones eran extraordinarios. Crecían a una estatura gigantesca, poseían una fuerza incomparable y una arrogancia que superaba todo lo conocido por los hombres. Estos eran los Nefilim, gigantes, los primeros héroes renombrados. Gracias a su fuerza, comenzaron a dominar a la humanidad, sometiendo a todo ser viviente en la tierra, y pronto se convirtieron en los primeros tiranos, conocidos y temidos en todo el mundo. En las ciudades comenzaron a erigirse estatuas en su honor. Sus nombres se pronunciaban con reverencia, pero al mismo tiempo con temor. Sin embargo, algo andaba profundamente mal. No envejecían como los hombres comunes. Su hambre era insaciable, y pronto dirigieron su agresión contra todo lo existente. Primero, comenzaron a devorar todas las provisiones de alimentos, buscando comida insaciablemente. Cuando no quedó nada comestible, dirigieron su mirada hacia la humanidad misma. Las fértiles llanuras, antes símbolo de abundancia, se convirtieron en campos de esclavitud. Los Nefilim exigían tributo de sangre, y la aterrorizada humanidad se sometió a su voluntad. Aquellos que una vez vinieron del cielo, ahora estaban corrompidos y tomaron la tierra en su poder. Los conocimientos, dados por aquellos que solo debían observar, ahora se usaban como un medio de control y opresión. La hechicería, la astrología, los encantamientos, las manipulaciones genéticas, las hierbas alucinógenas y las armas de guerra se extendieron entre los hombres como una enfermedad mortal. El cielo comenzó a cubrirse de oscuridad. Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, enseñó a los hombres a forjar espadas, escudos y armaduras. También instruyó a las mujeres en el arte de la seducción y el uso de cosméticos para alcanzar el poder, les enseñó a invocar los elementos de la tierra. Al enseñar a los hombres el arte de controlar los elementos de la tierra, sustituían la verdad por la mentira de forma imperceptible. El conocimiento se convirtió en un instrumento de dominación, y el poder, en un medio de subyugación.
La guerra fue elevada a la categoría de arte sublime, y los deseos más bajos se convirtieron en la nueva religión. La sangre humana corría por las piedras como vino precioso, regando los altares de los dioses y sus secuaces. El mundo se deslizaba inexorablemente hacia un abismo de caos y destrucción. En esta pesadilla de depravación, surgió una nueva estirpe de seres. Híbridos, abominables y terribles, engendrados por la unión antinatural entre los descendientes de los vigilantes y las mujeres terrenales. Criaturas bestiales, dotadas de una fuerza inaudita, con apariencia monstruosa y ojos que ardían con furia. Su piel era dura como el hierro, y sus voces infundían locura en los corazones de los hombres. Estos seres pervertidos y abyectos no pertenecían al orden natural de las cosas. La armonía de la creación se había roto, y las heridas infligidas por la caída seguían sangrando y expandiéndose. El mundo se precipitaba al abismo, y la humanidad cegada no comprendía la magnitud de su caída. La elección hecha por Adán y Eva en el pasado lejano resonaba en cada generación. Y ahora, las consecuencias eran más evidentes que nunca. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se había convertido en una sombra patética de sí mismo. El corazón humano se había apartado de la luz. La fe se había convertido en un cuento, y el nombre del Creador se pronunciaba solo en susurros. El orgullo había suplantado la humildad, y la sed de conocimiento se había tornado en curiosidad destructiva. El hombre ansiaba apasionadamente poder, dominio e inmortalidad. Y fue en esta sed insaciable donde encontró a los vigilantes. Descendieron de las alturas celestiales, ataviados con resplandor. Sus rostros ardían como llamas, y en sus ojos se reflejaban estrellas lejanas. Aparecieron en un aura de gloria, y el mundo se postró ante ellos. Trajeron consigo conocimientos que nunca debieron haber sido patrimonio de la humanidad. Los secretos del trabajo de los metales, la forja de espadas, el uso de gemas preciosas, el poder curativo de las hierbas, la disposición de las constelaciones y las leyes del viento. Los llamaron maestros, y luego, dioses. Erigieron altares en su honor, construyeron torres y templos que se elevaban hacia los cielos, y les ofrecieron sacrificios. Las mujeres se adornaban con oro e incienso, buscando ganarse el favor de los seres celestiales, y los vigilantes, cegados por la vanidad, aceptaban estos honores. Lo que comenzó como guía se transformó en adoración. Lo que fue sabiduría, se convirtió en idolatría. Cada uno de los vigilantes eligió una esfera de influencia específica y reunió a una legión de seguidores a su alrededor. Azazel, el guerrero, enseñó a los hombres a forjar armas y armaduras, y el hierro llegó a dominar el mundo. Semiaza, el poderoso, reveló los secretos de la magia de las palabras y las artes ocultas. Baraquiel mostró a los hombres el camino a las estrellas, y a las mujeres, el poder de los encantamientos. Cocabiel, el radiante, enseñó a leer las señales celestiales y a controlar el clima. Y muchos otros, cada uno con su propia mentira, remodelaron a la humanidad a su propia imagen y semejanza. Así, los vigilantes se convirtieron en señores sobre las naciones. Sus voces resonaban en los consejos, sus nombres se grababan en piedras, sus imágenes se tallaban en oro y marfil. Los hombres los llamaban hijos del cielo, y el verdadero Dios fue entregado al olvido. El Dios verdadero, o como también se le llamaba, el Dios primordial, fue entregado al olvido. Las miradas humanas no se dirigían al Creador del universo, sino a las cumbres montañosas donde los vigilantes habían encontrado su morada. Los truenos se interpretaban como una manifestación de su ira, y las ráfagas de viento, como el susurro apenas audible de su omnipresencia. De la unión de los vigilantes y las mujeres mortales nacieron los gigantes, engendros de la depravación, seres que combinaban el poder angélico y la carne humana. Estos monstruos, que destacaban por su fuerza inaudita y ferocidad, impresionaban por su tamaño gigantesco y la fealdad de sus almas. Sus voces atronadoras hacían temblar las colinas, y en sus ojos ardía un fuego inextinguible. Devoraban los frutos de la tierra, exterminaban el ganado y no desdeñaban la carne humana. Cuando no quedó nada que pudiera saciar su hambre, se volvieron los unos contra los otros, y la tierra se tiñó con la sangre de los gigantes caídos. Pero incluso en su caída, seguían siendo objetos de adoración. Las naciones erigieron estatuas colosales, imitando su apariencia, efigies con alas de hierro y rostros de piedra severos. Los hombres sacrificaban a sus hijos e hijas, y alrededor de estos sombríos santuarios,
Multitudes enloquecidas se entregaban a danzas y cantaban himnos en dialectos olvidados por los cielos. La violencia se convirtió en la ley de la vida, la justicia fue entregada al olvido, y el amor y la compasión desaparecieron como la niebla matutina. El poder se convirtió en la nueva religión. Y la fuerza bruta, la nueva deidad. Los reyes buscaban consejo de los vigilantes, los sacerdotes servían con devoción a los ídolos, y los magos invocaban espíritus malignos que sembraban el caos y la destrucción. El mundo se transformó en un caldero hirviente de pecado, y el aliento mismo de la vida comenzó a pudrirse y descomponerse. Los vigilantes gobernaban a la humanidad con mano de hierro, colmándolos de falsas promesas de gloria. Sometieron el cambio de las estaciones, controlaron el clima y dirigieron los pensamientos de los hombres como un rebaño ciego. Y los hombres les sirvieron con lealtad ilimitada, creyendo ingenuamente que estos falsos dioses podían otorgarles la existencia eterna. En honor a los vigilantes se erigieron ciudades enteras, se construyeron templos en las costas, se levantaron palacios tallados directamente en la roca, y se construyeron altares profusamente regados con sangre y ungidos con incienso. Las oraciones, antes elevadas al Creador, ahora se dispersaban en humo a los pies de los tronos de los vigilantes. Los cielos, al parecer, se oscurecieron de vergüenza, y las estrellas se apagaban en profunda aflicción. Los ángeles fieles observaban en silencio lo que sucedía, y la tierra temblaba bajo el peso de las abominaciones cometidas. El corazón humano, envenenado por el pecado y endurecido, ya no buscaba la redención. El mal se había vuelto cotidiano, y el bien, un fenómeno raro y casi olvidado. Las generaciones nacían en la oscuridad y morían en la idolatría. Los justos eran perseguidos, los inocentes se convertían en víctimas, y los fuertes se embriagaban con la sangre de los débiles. Y, sin embargo, a pesar de la oscuridad y la desesperación reinantes, quedaba una pequeña isla de esperanza. Pocos, casi olvidados, seguían conservando en sus corazones la memoria del Creador. Eran personas con el corazón quebrantado, deambulando a la sombra de los gigantes y elevando oraciones antiguas en secreto. Sus miradas estaban dirigidas al cielo, sus voces clamaban justicia, y el Dios primordial escuchó sus súplicas. Desde las alturas celestiales, él observaba las obras de sus manos y veía que la tierra se había hundido en la depravación. Nada puro quedaba, ni pensamientos, ni sentimientos, ni sangre. Los vigilantes habían profanado la creación, y el hombre se había convertido en prisionero de su propia perdición. Y llegó el momento en que la copa de la paciencia se había desbordado, y la autodestrucción alcanzó un punto crítico. El silencio de las esferas celestiales fue roto. Los vientos se levantaron, como despertando de un largo sueño, y las aguas del abismo se agitaron con furia. La era de la paciencia llegaba a su fin. El Todopoderoso se levantó de su majestuoso trono, y multitudes de ángeles leales se detuvieron, esperando su palabra. Porque cuando los falsos dioses reinan en la tierra, el verdadero Dios comienza los preparativos para el juicio. Y cuando los cielos se abren, nada puede ocultarse de su vista. El rugido formidable de la justicia se acercaba, y toda la tierra temblaba en anticipación a la voz que una vez creó este mundo, la misma voz que ahora vendría a purificarla de la inmundicia. Y las moradas celestiales observaban en silencio lo que sucedía. Pero no todos guardaban silencio. Un hombre caminaba en estrecha comunión con Dios. Su nombre era Enoc. Siendo descendiente de Set, no compartía las aspiraciones terrenales. Su mirada penetraba el velo del ordinario. Sus sueños estaban llenos de revelaciones proféticas. En una de las visiones, contempló el trono de Dios y escuchó la orden: ve y anuncia el juicio venidero. Enoc se presentó ante el pueblo y alzó su voz: el Altísimo lo ve todo. Nada se le oculta. Los vigilantes serán juzgados. Los gigantes caerán. Pero en respuesta solo escuchó burlas y desprecio. La gente se reía de sus palabras e intentó silenciarlo. Sin embargo, Enoc no conocía el miedo. Registró sus profecías en tablas de piedra y rollos de pergamino. Sus escritos narraban sobre portales, esferas celestiales, huestes angélicas y el día del gran juicio. Y un día, Enoc desapareció. Ya no se le vio entre los mortales. La tradición dice que Dios lo llevó consigo para librarlo del mal que amenazaba con devorar todo lo existente, y su desaparición se sintió como el desvanecimiento de la última chispa de luz en la oscuridad de la noche.
sin encontrar resistencia, los vigilantes continuaron su maldad. Los bosques comenzaron a perder su vitalidad. La tierra se estremecía en convulsiones. Las estrellas perdieron su antiguo resplandor. Los ríos cambiaban sus cauces. La naturaleza gemía bajo el peso de la corrupción. La bóveda celestial, antes azul, se volvió sombría y gris, y los vientos traían presagios ominosos. El clamor de la tierra alcanzó las alturas celestiales, y el Altísimo convocó a sus santos ángeles. La maldad que ha sido cometida no puede continuar indefinidamente. Los vigilantes serán encadenados con cadenas eternas, su descendencia será destruida, y la tierra será purificada de la corrupción. El arcángel Uriel fue enviado a Enoc, quien ya residía en las moradas celestiales, para registrar la sentencia para los ángeles caídos. Miguel, Rafael y Gabriel se preparaban para ejecutar el juicio divino. Pero en la tierra, la putrefacción seguía extendiéndose como una plaga invisible. Los hombres erigían torres que buscaban perforar las nubes, en un intento insensato de alcanzar los cielos. Afirmaban buscar a los dioses, pero en sus corazones solo residía el deseo de parecerse a ellos. Las mujeres sacrificaban a sus hijos en rituales dedicados a los Nefilim, creyendo ingenuamente que la sangre de los inocentes les otorgaría fuerza y protección. La sangre clamaba desde la tierra, y su grito era como un trueno resonando en los oídos de Dios. Los vigilantes enseñaron a los hombres el arte de controlar los elementos. Sometían el fuego y el viento, controlaban el clima y alteraban las estaciones. Pero cada hechizo pronunciado, cada secreto revelado, solo exacerbaba el desequilibrio en la creación. El mundo estaba envuelto en llamas de magia, crueldad y oscuridad abismal, lo que quebrantó la armonía de todo lo existente. Los mares perdieron su pureza, las cosechas morían antes de la siega, y los cielos se cubrieron de un denso humo. Las noches dejaron de ser apacibles, en las ráfagas de viento se escuchaban gritos lejanos, lamentos desesperados de almas perdidas y el eco de voces celestiales. La corteza terrestre se agrietaba, como si quisiera expulsar el mal que la envenenaba. En los cielos se presenciaban danzas silenciosas de relámpagos, presagiando una acumulación de poder sin precedentes detrás de las nubes. Parecía que toda la creación presagiaba los eventos venideros. Las aves se dirigían al oeste, las bestias salvajes abandonaban sus guaridas, y el aire mismo se volvió perceptiblemente más denso, como en vísperas de un juicio. Incluso los orgullosos gigantes, en su arrogancia, miraban al cielo con inquietud, incapaces de comprender lo que sucedía. Los ángeles celestiales se detuvieron en espera, listos para ejecutar la última orden. Y el Altísimo pronunció: ha llegado el momento de la purificación. La tierra será lavada, y la sangre de los inocentes clamará venganza. Los vigilantes, sumergidos en el vicio, serán arrojados al abismo. Los gigantes encontrarán su perdición en las olas, y un nuevo pacto surgirá de las aguas. Este decreto resonó por todo el universo. Las estrellas temblaron, y el mar respondió con un rugido furioso. Las nubes comenzaron a acumularse sobre las cumbres, como una hueste celestial lista para la batalla. Y entre truenos atronadores y relámpagos cegadores, el nombre del Señor volvió a resonar. Porque el juicio predestinado había sido decidido incluso antes de la creación del mundo. Y ahora, había llegado el momento en que Dios lavaría la tierra con lágrimas del cielo y fuego de justicia. En aquellos tiempos, cuando la luz de la creación se había convertido en un vago recuerdo, el mundo se había hundido en la depravación. Pero en medio del caos general, un linaje continuó manteniéndose firme. Los descendientes de Set, aunque debilitados, conservaron en sus corazones la memoria del Creador. No perdían la esperanza, elevaban oraciones y enseñaban a sus hijos a creer que no todo estaba perdido. Hablaban de un Dios que aún veía, oía y se preocupaba por su creación. Entre ellos, destacaba un hombre de carácter tranquilo, justo y trabajador. Mientras los demás se hundían en la violencia y el vicio, él encontraba paz entre los árboles, escuchando la voz del viento. Su nombre era Noé. Noé cultivaba la tierra con sus manos callosas y miraba el mundo con una mirada serena. La gente se burlaba de él, considerándolo un soñador anticuado, atrapado en mitos antiguos. Pero Noé guardaba un secreto sagrado que no le había sido revelado por los hombres. Él escuchaba la voz de Dios. Al pasear por los campos, sentía la presencia del Todopoderoso, como un ligero soplo de brisa entre las hojas.
Veía la manifestación de la santidad en las pequeñas cosas, en el fluir constante del río, en el canto de los pájaros, en el silencio que precede a los truenos. Mientras el mundo se sumía en la locura, Noé cultivaba la fe en su interior. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, aprendieron de su padre a temer al Señor, incluso viviendo entre una generación depravada y cruel. Mientras los hombres adoraban ídolos falsos y los nefilim gobernaban como tiranos despiadados, Noé y su familia permanecían fieles, sostenidos por lo que el resto del mundo había olvidado hacía mucho tiempo. Y así, en una noche diferente a cualquier otra, los cielos se abrieron. La oscuridad parpadeó con tonalidades nunca vistas por la humanidad. Luces danzaban en los cielos, como ríos de fuego entre las estrellas. Una presencia descendió sobre Noé, poderosa e imperturbable. Y una voz, como el retumbar de un trueno mezclado con ráfagas de viento, se dirigió a su espíritu: el fin de toda carne ha llegado ante mí. La tierra está llena de violencia. Hazte un arca de madera de ciprés. Noé preguntó: Señor, ¿cómo se puede hacer esto? Yo te indicaré las medidas, y yo estableceré mi pacto contigo. A la mañana siguiente, Noé reunió a su familia. Su rostro era firme, su mirada, llena de determinación. Dios ha hablado conmigo. Se acerca un juicio en forma de diluvio. Debemos construir un arca. Los hijos lo miraron en silencio. El viento soplaba entre ellos, como un susurro de acuerdo. Sem fue el primero en hablar: si el Señor lo ha mandado, obedeceremos. Y así comenzó la construcción. Talaron el bosque. Desbastaron los troncos. El sonido de las hachas resonaba por los valles, que nunca antes habían conocido la lluvia. Los aldeanos se burlaban al pasar: mirad al loco. ¿Quién construye un barco donde no hay mar? Pero Noé no respondía. Gotas de sudor corrían por su rostro mientras colocaba viga tras viga. Cada golpe de martillo era una oración. Cada estaca clavada en la tierra, una declaración de fe. Mientras tanto, los nefilim gobernaban las ciudades con mano de hierro. Obligaban a los hombres a luchar entre sí por diversión. Los niños eran sacrificados en rituales. Las mujeres se convertían en sirvientas de dioses y gigantes. Los palacios de los vigilantes, ahora desfigurados por su propia corrupción, servían como templos de fuego y sangre. Los reyes humanos, secuaces de los ángeles caídos, gobernaban con una crueldad despiadada, y la tierra se había vuelto como el infierno. Pero los cielos no guardaban silencio. Los ángeles leales se pusieron en movimiento. El Altísimo erigió su trono para el juicio y dio órdenes a sus siervos. Miguel, líder de la hueste celestial, recibió la orden: desciende y extermina a los gigantes. Y él descendió, no como una llama común, sino como una tormenta viviente, un torbellino de luz y poder. Le siguieron Rafael, Gabriel y Uriel, así como innumerables legiones de ángeles, armados con espadas que brillaban como relámpagos. El juicio celestial se reunió, y la sentencia fue pronunciada. Los cielos se llenaron de silencio cuando se escuchó el veredicto del Altísimo. No solo los vigilantes, los ángeles caídos, serían castigados, sino también sus esposas, las mujeres que se unieron a la rebelión y dieron a luz a los monstruos. No fueron víctimas. Fueron cómplices. Fueron hijas de la tierra que desearon el resplandor de los cielos. Probaron el conocimiento prohibido y se convirtieron en madres de gigantes, reinas de imperios de destrucción. Mientras los nefilim gobernaban con crueldad, las mujeres se deleitaban en el poder, los adoraban como diosas, los honraban como portadoras de fuerza angélica. Pero el tiempo de la misericordia había llegado a su fin. El Creador, en su justicia, se dirigió a las huestes celestiales: Miguel, comandante de las huestes celestiales, encadena a los vigilantes, juzga a las mujeres y purifica la tierra. Expulsa la corrupción de la faz de la tierra y purifícala. El arcángel Miguel, rodeado por una hueste de luz, descendió a la tierra. Las montañas temblaron con su solo toque. Los vigilantes, los ángeles caídos, fueron derrotados y encadenados bajo el peso de rocas eternas, sellados para siempre en la oscuridad. Pero para aquellas mujeres que compartieron el pecado con los seres celestiales, el castigo resultó ser diferente, mucho más terrible. La belleza que las hacía tan deseables les fue arrebatada. La gloria, que una vez había encantado a los ángeles, se convirtió en oscuridad abismal. Sus rostros perdieron su resplandor.
Sus voces suaves se transformaron en lamentos desgarradores, y sus lágrimas alimentaron las aguas insondables del abismo. Se convirtieron en sirenas, seres ni humanos ni celestiales, atrapadas para siempre entre los mundos. Sus cuerpos se volvieron híbridos grotescos, mitad mujeres, mitad sombras. Y sus voces, ahora malditas, resonarían eternamente sobre las olas, atrayendo a los hombres al mismo destino de perdición que ellas mismas habían elegido. Así, las esposas de los vigilantes caídos se convirtieron en hijas del abismo, símbolos eternos de tentación y retribución. Pero la misión de Miguel aún no había terminado. Quedaba algo más, una profunda corrupción que habitaba en la tierra. Los Nefilim, gigantes, hijos de ángeles y mujeres mortales. Gobernaron el mundo con una fuerza impía, devorando la carne de los hombres y bebiendo ávidamente la sangre de los inocentes. Sus ciudades se convirtieron en templos de crueldad, y sus tronos, en altares de dolor. Entonces Miguel se acercó a ellos en silencio y susurró palabras invisibles entre ellos, como sembrando semillas de duda y desconfianza. El aliento divino esparció el veneno de la división entre los gigantes, y lo que había sido un ejército unido, se convirtió en un campo de traición. Los hermanos comenzaron a volverse el uno contra el otro. Cada uno acusaba al otro de buscar secretamente el favor de un ángel. La envidia ardía como una llama inextinguible, y el orgullo desenfrenado de los gigantes se tornó en locura. Así comenzó una guerra fratricida entre los Nefilim. La tierra temblaba bajo sus pesados pasos, y el sonido de las batallas resonaba con un eco ominoso en los valles montañosos. Las montañas se resquebrajaban bajo el peso de sus cuerpos caídos, y la sangre de los gigantes corría como ríos, inundando las llanuras. Ellos, nacidos de una unión prohibida, se destruyeron a sí mismos con sus propias manos. Miguel observaba lo que sucedía desde arriba. Su misión no requería desenvainar la espada, solo el cumplimiento de la justicia. Porque la arrogancia de los Nefilim fue la causa de su caída, y el juicio de Dios se cumplió a través de su propia corrupción interna. Cuando cayó el último gigante, los vientos cesaron, los mares enmudecieron, y las voces de las esposas de los vigilantes, ahora sirenas, aullaron entre las olas, lamentando a sus hijos muertos, llorando por una gloria pasada que nunca regresaría. Entonces Miguel levantó su espada reluciente. La bóveda celestial se resquebrajó con una luz brillante, y la voz atronadora de Dios resonó de nuevo: la corrupción ha sido extirpada de la tierra. Ha llegado el tiempo del juicio. El cielo se silenció, y toda la tierra se detuvo en espera de lo que estaba por suceder. Los vigilantes, derrotados y apresados, fueron encadenados por Miguel y arrojados a cuevas de oscuridad eterna, a prisiones de piedra y fuego, donde esperarían el día del juicio final. El mundo se detuvo por un instante, pero el aire aún era denso y ominoso. Las aguas, custodiadas desde el momento mismo de la creación del mundo, comenzaron a bullir con furia. Noé levantó los ojos al cielo. El viento cambió bruscamente. Las aves cesaron sus cantos. Y por primera vez, un trueno sonó sin el presagio de un relámpago. Era un presagio ominoso de lo venidero. La cuenta regresiva para el juicio inminente. El tiempo de la misericordia había expirado. Y el sonido lejano de la lluvia, aún invisible, ya podía oírse en los confines de los cielos. En el silencio, solo interrumpido por el rítmico golpeteo del martillo, Noé continuaba su trabajo, como si quisiera acallar los truenos celestiales. Día tras día, bajo el sol abrasador y la lluvia de burlas, erigía su arca. La gigantesca construcción crecía ante los ojos de todo el mundo, transformándose en una fortaleza de madera, levantada en medio de la llanura inmensa, un refugio seguro para la vida ante la inminente perdición. 3 niveles, un sinfín de compartimentos, y entonces, como por mandato de una fuerza invisible, los animales comenzaron a llegar. Acudían de todos los rincones de la tierra, guiados no por caminos, sino por un instinto incomprensible, como obedeciendo a una llamada ancestral. Leones caminaban junto a mansos corderos, serpientes se deslizaban silenciosamente sin exhalar veneno, águilas se posaban junto a palomas. Lo increíble se hacía realidad ante los ojos asombrados de la gente. Sin embargo, los hombres permanecían sordos a las señales. Las carcajadas burlonas seguían resonando en las aldeas cercanas. Las festividades no solo no cesaron, sino que se volvieron aún más desenfrenadas. Las orgías se extendían como una plaga, y el nombre de Dios era objeto de burla en plazas y tabernas. Mientras Noé continuaba predicando, no dejaba de golpear con el martillo.
Y en cada golpe de martillo resonaba una súplica: arrepentíos. Todavía hay tiempo para la salvación. Pero en respuesta solo escuchaba la risa malévola de los impíos. Las mujeres, enloquecidas, danzaban alrededor de hogueras ardientes, mientras los hombres cantaban himnos de alabanza a los Nefilim, sus falsos dioses de piedra y carne. Mientras tanto, las señales se hacían cada vez más evidentes. La luna se tiñó de un color carmesí, semejando sangre coagulada. Las bestias salvajes huían despavoridas de los bosques, como presintiendo la inminente aniquilación de todo ser vivo. Los vientos soplaban con furia desde el este y el oeste a la vez, emitiendo sonidos parecidos a gemidos y lamentos. Una lluvia ligera regaba los desiertos resecos, como presagiando el diluvio venidero. La tierra temblaba bajo los pies de los orgullosos, pero los corazones de los hombres permanecían endurecidos e indiferentes. Incluso ante las señales evidentes, el hombre continuaba burlándose de lo invisible. Y llegó el séptimo día. El arca estaba completamente lista, erigiéndose sobre la tierra como un altar gigantesco ante la inminencia del destino. Y entonces Dios pronunció por última vez: entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que eres justo ante mí en esta generación. Noé no respondió. Simplemente miró a lo lejos, al horizonte, y parecía que el horizonte le devolvía la mirada. Reunió a su familia, y uno a uno entraron en la enorme arca, sin prisas ni palabras de despedida. La obediencia silenciosa de los justos contrastaba fuertemente con la ruidosa multitud que se había reunido alrededor. Cobarde, abandona tu empresa y ven a celebrar con nosotros, gritaban. Noé solo cerró los ojos, y una lágrima rodó por la madera, que él había regado con lágrimas de fe y esperanza. Y entonces sucedió algo sobrenatural. La puerta del arca comenzó a cerrarse por sí misma, lenta, solemne, como obedeciendo la voluntad de los cielos mismos. Un sordo estruendo rodó por el valle. Las aves se detuvieron en pleno vuelo, y el viento cesó, como conteniendo la respiración. Noé permaneció inmóvil dentro del arca. Solo el crujido de la madera atestiguaba el cambio inminente. Afuera, las risas cesaron gradualmente, y en los ojos de los burlones comenzó a nacer el miedo. ¿Dónde está el diluvio que profetizó este loco?, preguntaban desconcertados. Pero los cielos ya no sonreían. De repente, cayó la primera gota. Una gota pesada y solitaria, que tocó la tierra polvorienta y se disolvió instantáneamente en ella, como una lágrima divina. Luego cayó la segunda, después la tercera. Las risas se detuvieron. Los niños corrieron asustados en diferentes direcciones, y los adultos, asombrados, fijaron sus miradas en el cielo. El viento aulló con nueva fuerza, y las nubes comenzaron a arremolinarse, formando gigantescos vórtices de vapor y relámpagos. Y en ese momento, la bóveda celestial se abrió. Las compuertas del cielo se abrieron de par en par, y lo que brotó de allí ya no era lluvia, sino un verdadero juicio. El agua se precipitó sobre la tierra con furia, densa, viva, como si poseyera conciencia. Los relámpagos rasgaban el velo celestial, como lanzas arrojadas por ángeles enfurecidos. La tierra tembló, y de sus entrañas brotaron torrentes de agua, revelando profundas heridas en el suelo. La creación, una vez perfecta, comenzó a desmoronarse ante los ojos de su creador. Dentro de la arca salvadora, erigida por mandato divino, Noé elevaba oraciones al Creador. Su voz, tranquila y humilde, se perdía en el estruendo de las olas embravecidas. Los habitantes del arca, los animales, emitían sonidos lastimeros, rugían y se agitaban, presos del terror primigenio ante la furia de los elementos. Pero el arca, a pesar de todo, continuaba su travesía, impulsada por una fuerza que superaba la comprensión humana. Las gotas de lluvia se convirtieron en olas gigantes, las olas se fusionaron en mares infinitos, y estos mares devoraron el mundo sin piedad. Los caminos, que una vez unieron asentamientos, desaparecieron bajo el agua. Las casas se disolvieron en la furia de los elementos. Las ciudades fueron borradas de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. Fuera del arca, cundía el pánico. Aquellos que una vez se burlaron de Noé, ahora clamaban desesperados: Noé, abre la puerta. Déjanos entrar. Perdónanos. Te creemos. Pero la entrada del arca había sido sellada por la mano de Dios mismo. Ninguna fuerza humana podía romper ese sello. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
La fe, nacida del miedo, no tiene valor verdadero. Debe surgir de un arrepentimiento sincero. Y el tiempo para el arrepentimiento se había ido para siempre. Las aguas subían con una velocidad implacable. Lo que antes había sido tierra firme, se convirtió en un abismo insondable. Árboles centenarios caían como frágiles ramas, incapaces de soportar el embate de los elementos. Las torres, erigidas en honor a los Nefilim, se desmoronaban en polvo, como castillos de arena, bajo los embates de la ira divina. Incluso las montañas, que una vez se alzaron orgullosas sobre la tierra, comenzaron a ocultarse bajo el manto de agua. Los gritos de los hombres que perecían se mezclaron con el estruendo de los elementos desatados, creando una terrible sinfonía de desesperación, trueno y retribución. Los pocos gigantes restantes, a quienes una vez se les reverenció como dioses, intentaban desesperadamente resistir. Levantaban enormes piedras, las arrojaban a las olas, rugían desafiantes al cielo. Pero la fuerza que se abatió sobre la tierra no era simplemente agua. Era la justicia misma. Uno de ellos, cegado por la arrogancia, proclamó con voz atronadora: «Somos eternos». Pero en ese mismo instante, un muro de agua lo engulló, silenciando para siempre las palabras presuntuosas de quienes se creían inmortales. Los altares de los vigilantes fueron arrancados de la tierra. Las estatuas cayeron, haciéndose pedazos. Las escrituras impías desaparecieron bajo el manto de agua. Los conocimientos corrompidos, la hechicería y la lujuria fueron sepultados irrevocablemente. Toda la tierra, al parecer, lloraba, lavada por las lágrimas y la furia de la ira divina. La justicia de Dios, ignorada durante muchas generaciones, ahora se abatió sobre la tierra como una avalancha demoledora. Lo que una vez fue objeto de burlas, ahora se había convertido en un grito de muerte. Lo que fue símbolo de orgullo, ahora se había vuelto fuente de un terror abrumador. Dentro del arca, Noé abrazó tiernamente a su esposa. Cam sujetó firmemente a Jafet por los hombros, tratando de calmar el temblor de miedo que se había apoderado del joven. Sem, con la mirada fija en el techo, que crujía bajo el embate de la tormenta, susurró: «Padre, Dios ha cumplido su palabra». «Sí», respondió Noé, «pero mi corazón se aflige por los perdidos». Fuera de las paredes del arca, la tormenta rugía. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó ni por un minuto. Cada amanecer era más sombrío que el anterior. Cada trueno sonaba como el rugido de monstruos celestiales. Los relámpagos rasgaban el cielo como espadas en una batalla invisible. La tierra viviente lamentaba su propia destrucción. Ya no existían ciudades, ni música, ni festividades. Los vigilantes estaban encadenados en el abismo de la oscuridad. Los Nefilim descansaban en el fondo del mar, convertidos en sombras de pesadilla, ahogados en el caos. Civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro en el abismo de las aguas, engullidas por la fuerza del caos. La humanidad se redujo a una sola familia, a una pequeña isla de vida, rodeada por todos lados de fe y esperanza, como una barrera protectora. Las aguas subieron a una altura sin precedentes, inundando incluso las cumbres más altas, incluyendo el legendario Ararat. Todos los picos del mundo quedaron sepultados bajo el manto de agua. Y entonces, llegó el silencio. Ya no se oían gritos de desesperación, ni el choque de armas, ni el estruendo de las batallas. Solo el aullido del viento, el sonido de la lluvia y el crujido del arca, a la deriva solitaria en la inmensidad del espacio acuático. Dentro del arca, los días y las noches se mezclaron en un flujo continuo. El tiempo perdió su nitidez, disolviéndose en el monótono vaivén de las olas. Los sonidos de los animales, reunidos, llenaron todo el espacio interior, creando un coro viviente, sonando como un canto fúnebre dentro de ese sepulcro flotante. En la superficie del agua, como tristes monumentos de una era pasada, flotaban restos de árboles, ropa desgarrada, ruinas de templos y ciudades destruidas. Era un vasto cementerio del viejo mundo, un mundo que se había ido para siempre. Lo que antes fue un símbolo de dominio y grandeza, ahora se había convertido en un recuerdo desvaído. La soberbia humana, demasiado pesada para salvarse, se hundió con todo lo demás. Pero Dios no olvidó su promesa. Incluso a través de las densas nubes, una débil luz de esperanza seguía abriéndose paso. Los ángeles observaban el arca con muda reverencia, comprendiendo que los supervivientes dentro de ella no eran simplemente seres vivos.
Eran el futuro de la humanidad, su semilla, el eco de la gracia que ofrecía una oportunidad de renacimiento. Poco a poco, la furia de los elementos comenzó a amainar. La lluvia perdió su fuerza anterior, volviéndose cada vez más escasa y débil. El trueno retrocedió, como una bestia vencida que reconocía su derrota. Las nubes comenzaron a dispersarse, revelando una franja dorada en el cielo, que presagiaba el pronto regreso del sol. Un solitario rayo de sol, abriéndose paso a través de la densa niebla, iluminó la tierra. Era el primer rayo en muchos días, como un recordatorio de que la vida aún existía y estaba lista para renacer. El arca flotaba majestuosa y solitaria, como un testigo en la frontera entre dos mundos, el mundo que había sido juzgado y el mundo que aún estaba por nacer. Y por un tiempo, toda la tierra se detuvo en espera. El sol, asomándose tímidamente entre las nubes, volvió a iluminar el mundo silencioso. El arca continuó meciéndose en las aguas que cubrían toda la tierra. Noé, sin perder la fe, siguió esperando, mientras los días se convertían en semanas, y las semanas, en largos meses. Y un día, el viento le trajo un nuevo olor, un olor no de muerte y destrucción, sino de la promesa de una nueva vida. Entonces Noé soltó un cuervo y luego una paloma. Y cuando la paloma regresó, sosteniendo en su pico una rama fresca de olivo, el símbolo de la esperanza floreció dentro de aquella arca silenciosa. Lleno de reverencia, Noé se arrodilló, alzó sus manos callosas al cielo y dio gracias a Dios. Las aguas comenzaron a retirarse, revelando las cumbres de las montañas, como islas gigantes que surgían del abismo acuático. El arca suavemente aterrizó en el monte Ararat, como un corazón que finalmente había encontrado la paz después de una larga y terrible tormenta. Y entonces Dios dijo: «Sal del arca, y que todos los seres vivos salgan contigo. Fructificad y multiplicaos, y llenad de nuevo la tierra». La puerta del arca se abrió, y una luz brillante inundó el interior. Los animales salieron en libertad, pisando la tierra húmeda, que pronto se convertiría en la cuna de una nueva vida. Y Noé, con pasos lentos, pisó la tierra. Aquella misma tierra que había sido juzgada, pero que ahora recibía de nuevo la bendición. Erigió un altar, el primer altar del nuevo mundo. Y allí, en silencio, ofreció un sacrificio a Dios, quien no solo juzga, sino que también otorga renovación. El aroma del sacrificio ascendió a los cielos, y Dios dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán». Desde entonces, las estaciones se sucedieron en un orden inmutable: siembra y cosecha, frío y calor, día y noche. Entonces surgió una confirmación visible del pacto sellado. Un arco iris colorido que cruzaba la bóveda celestial, un recordatorio eterno de que la justicia puede herir, pero la misericordia siempre trae sanación. Era un pacto inquebrantable entre el cielo y la tierra. La tierra, aunque herida, volvió a la vida y se cubrió de verdor. Brotes jóvenes se abrieron paso entre las piedras húmedas. Las aves llenaron el aire con sus melodiosos trinos. Los ríos encontraron nuevos cauces. La vida, silenciosa e imperceptible, comenzó su nuevo ascenso. Las noches frías trajeron consigo relatos y esperanza. Los hijos de Noé trabajaron diligentemente. Sus esposas recogían raíces, plantaban semillas, y la llama en el hogar volvió a arder con nueva fuerza. Noé comprendía que el mal aún acechaba en el corazón humano. Sin embargo, también creía que el amor de Dios es ilimitado y abarcador. El mundo antiguo, habitado por gigantes y ángeles caídos, fue sepultado para siempre bajo el manto de agua. Y un mundo nuevo, más humilde e inmaculado, nació bajo el signo de la promesa del arco iris. Porque el diluvio no fue simplemente un acto de destrucción. Fue una especie de renacimiento. Y el arca, además de ser un refugio seguro, se convirtió en una especie de útero para toda la humanidad. La tierra fue purificada de la inmundicia. Pero el corazón humano todavía necesitaba una profunda transformación.